El siguiente ponente que tenemos en escena es el doctor Marcos Guayasamín, eh, igualmente socio de la Cámara. Es abogado y consultor con amplia experiencia profesional en diferentes campos del derecho, habiéndose desempeñado como asesor en diversas funciones en el área pública y privada. En el sector público ha sido asesor legal en diferentes instituciones gubernamentales como el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, director del Consejo Nacional en Zonas Francas, Petroecuador, Petrocomercial, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del IES. En el sector privado, al frente del estudio jurídico EJAL SA, se ha dedicado a la consultoría, asesoría, patrocinio legal, en los diferentes campos del derecho, como zonas francas y regímenes especiales. Societario, tributario, bancario, contratación pública, energía, inmobiliario, principalmente. En calidad de consultor, ha dirigido importantes proyectos para la promoción de la inversión en el desarrollo, como en la elaboración de la Ley de Zonas Francas, la constitución de múltiples zonas francas y la creación de la primera zona especial de desarrollo económico en el país. Como parte de su experiencia en el sistema de zonas francas, se debe mencionar que ha sido designado director ejecutivo del Consejo Nacional y también es presidente de la Cámara en Zonas Francas del Ecuador, vicepresidente del Comité de Zonas Francas de las Américas, habiendo sido invitado a dictar conferencias sobre el régimen franco en diferentes países de América. Debido a su conocimiento y experiencia, fue designado experto en materia de zonas francas en el proceso de arbitraje internacional ante el Tribunal Internacional de La Haya. También participa como síndico de la Cámara de Energía de Ecuador, miembro de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Argentina y actualmente tiene la calidad de miembro internacional en la Universidad Texas EAM International. Bienvenido, doctor Marcos Guayasamín. Es un honor tenerlo como nuestro ponente. Le doy la palabra y la sala es toda suya. Bueno, muchas gracias y en primer lugar agradecer a Expo Latam, a la organización por brindarme este espacio para hacer esta presentación respecto de un tema muy importante y sobre todo muy actual en el Ecuador. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer una pequeña presentación respecto de las zonas francas, cuál es el funcionamiento, cómo han evolucionado las zonas francas en el mundo, principalmente en Latinoamérica, que han sido un factor muy importante para su desarrollo. En primer lugar, voy a empezar haciendo un recuento muy rápido, muy general sobre lo que han sido las zonas francas en el mundo. Las zonas francas de este instrumento son tan antiguos que realmente tienen se remontan a la época de los fenicios, de los griegos, de los romanos, y en todas las épocas de la historia de la humanidad se han ido presentando. Tenemos en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna. En cada época ha habido esta necesidad de crear zonas francas porque su función es facilitar el comercio. Y en la medida que la humanidad ha ido desarrollando las vías marítimas, ha ido creando zonas francas. En la Edad Media tenemos, por ejemplo, las principales en Bremen, en Alemania, el Renacimiento. El desarrollo económico de Europa generó las zonas francas en Venecia y Génova. En la Edad Moderna se crearon en Livorno, en Italia, en Marsella, en Francia, en Gibraltar. Y en el siglo XIX, las colonias europeas constituyeron zonas francas en Hong Kong, en el Asia, ¿no? Obviamente, el nombre, la designación de zona franca ha cambiado y es diferente. Se han llamado puertos francos, zonas económicas especiales. Ha ido cambiando conforme la evolución de la economía y según cada uno de los países ha querido llamar. Luego tenemos en el siglo XX, es importante señalar esta zona franca de Shannon en Irlanda, porque realmente es la primera zona franca de términos modernos, porque a más de la parte industrial, o mejor dicho, parte de la parte comercial, incorporó también las actividades industriales y estaba destinada a la generación de inversión, la generación de empleo. Y realmente esta zona franca
fue la primera moderna y ha servido de ejemplo hasta la actualidad de lo que debe ser una zona franca. En el siglo XX también pues, se generaron zonas francas en casi toda Europa, en Portugal, Grecia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, ¿no? Y a partir de los años 60, en cambio, los países en desarrollo integran también las zonas francas como un instrumento de desarrollo. Tenemos que en Asia, Japón y Corea establecieron zonas económicas especiales, en América Latina, Panamá y Brasil, inclusive África y Medio Oriente, en Kenia y los Emiratos Unidos, desarrollaron zonas francas para atraer inversiones. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Hablando ya de los años 80 en adelante, vemos que la economía mundial, la globalización actual de la economía mundial, aceleró también la creación de zonas francas por el flujo comercial. Y el mayor ejemplo es China en los años 80, que constituyó Shenzhen, pero la República China, como todo lo suele hacer, creó no una zona franca de las que estábamos acostumbrados, sino creó toda una región, toda una provincia de zona franca. Y realmente eso marcó la apertura de China al mundo. Realmente de ahí empieza a generarse de alguna manera el éxito de la economía china. En aquella época, desde los años 80, las zonas francas empezaron a diversificarse, no solo enfocándose en el comercio, sino también en los servicios, en la logística. Actualmente es importante porque ya se ha mencionado varias veces y es parte de esta conferencia. Las zonas francas, igual que todas las actividades, están dirigiéndose hacia la tecnología y están afrontando la cuarta revolución industrial. ¿Con qué elementos? Con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el análisis de la Big Data, con el fin, como se dijo en la presentación anterior, de optimizar las operaciones y mejorar la competitividad. Pero también las zonas francas no se alejan y es un punto importantísimo para el desarrollo de ellos, manejar el tema de la sostenibilidad social y ambiental en todos los ámbitos, ¿no? Porque realmente si las zonas francas no cuidan, no promueven la sostenibilidad social y ambiental, no van a poder ser un instrumento de desarrollo como está previsto. En términos mundiales, tenemos que actualmente hay más de 5.000 zonas francas. Están ubicadas en 130 países, están ubicadas en todos los continentes. En cada continente hay zonas francas, ¿no? Y en general se ha constituido un instrumento de desarrollo político de los países. O sea, en términos generales ya es aceptado, es reconocido, es utilizado a la zona franca como un instrumento de política. Como les digo, más o menos las zonas francas representan el 40% del comercio global a nivel mundial y han generado 60 millones de empleos. O sea, realmente es importante la generación de empleo de las zonas francas en el mundo. Y volviendo al tema latinoamericano, un poco aterrizando del panorama mundial a nuestro panorama latinoamericano, que es el que nos ocupa, vemos que las zonas francas empiezan en los años 50 en la selva libre de Colón y Manaus en Brasil. Después, en el 58, Barranquilla establece una primera zona franca, pero es a partir del 1980 donde las zonas francas se desarrollan en Latinoamérica. Y en el 90 realmente toman el mayor impulso debido a la presencia de economías más liberales. Esto llevó, y a la crisis que estaban los países latinoamericanos, lo cual llevó a buscar este tipo de herramientas que fueron adaptadas en la mayoría de países sudamericanos. Como ustedes ven, en una pequeña cronología, tenemos la primera zona franca creada en 1923 en Uruguay y la última vemos que es la del año anterior, del 2023, creada por Ecuador. Hay que aclarar que en 1991 Ecuador ya creó una ley de zonas francas que fue después reformada para dar paso a las sedes en el 2010, pero el sistema de sedes totalmente fracasó, no obtuvo el éxito que se esperaba, los objetivos que se esperaba y pues no ha sido para nada, no ha servido
como un instrumento de desarrollo, y ahora el gobierno actual, en el año anterior, en diciembre, ha promulgado una nueva ley. Esperamos y la vamos a analizar, una nueva ley que tiene muchas posibilidades de ser un éxito. En Latinoamérica tenemos que señalar varios puntos que son muy importantes para que ustedes vean realmente la importancia, valga la redundancia, la importancia de este sistema en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos más de 700 zonas francas y en las 700 zonas francas están instaladas más de 10.700 empresas con una inversión acumulada de 40.000 millones de dólares. Por ejemplo, tenemos en el cuadro las zonas francas. En República Dominicana tenemos 246 zonas francas. Y en esas 246 zonas francas tenemos instaladas 567 empresas. Esas 567 empresas han generado 183.232 empleos. Igual, Colombia. Colombia tiene 122 zonas francas, tiene 929 empresas, y genera 147.000 empleos directos. Honduras y Nicaragua es interesante porque a pesar del régimen que tiene, ¿no? Por algunos años, vemos que inclusive Nicaragua tiene 53 zonas francas y tiene 224 empresas instaladas en sus zonas francas y ha generado 132.000 empleos, ¿no es cierto? Es increíble. Y otro caso es importante es Uruguay. Uruguay, que a pesar de tener apenas 11 zonas francas, tiene 1.024 empresas instaladas en las zonas francas y ha generado 15.235. Uruguay es un tema importante de señalar porque ellos tienen un tipo de zona franca más bien destinado a la tecnología. Entonces, por eso es que tienen tanta cantidad o gran cantidad de empresas de tecnología que están instaladas en la zona franca. En general, tenemos que en las zonas francas han aportado más de 2.7 millones de empleos directos e indirectos y aproximadamente 60.000 millones de dólares en exportaciones. En promedio, aportaron con un 5.8 al PIB de sus países, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la República Dominicana en exportaciones ha realizado 7.180 millones, Colombia 2.700, Honduras 5.000 millones de dólares y Nicaragua 3.616. Vemos que no se queda atrás, o más bien está bastante adelante, es Uruguay, con 5.322 millones de dólares. Y lo interesante también es señalar que la remuneración promedio mensual de los trabajadores en las zonas francas de Latinoamérica asciende a 1.239 millones perdón, 1.239 dólares mensual. Lo cual, como ustedes ven, es clarísimo y se demuestra fácilmente la utilidad y el beneficio de las zonas francas en Latinoamérica. En Ecuador tenemos en el transcurso de estos años, desde el 91, ¿no? Que se creó la primera ley de zonas francas, la del 2000, se han establecido o están vigentes a la presente fecha 12 zonas francas. ¿Cuál es el régimen actual? ¿Qué es el régimen actual que se propuso y está en vigencia, ¿no es cierto? En términos generales es una área geográfica delimitada dentro del territorio nacional que ofrece tiene un carácter especial y ofrece beneficios y ventajas, principalmente en la parte comercial, aduanera, tributaria y financiera, en la cual en esta área se desarrollan actividades industriales, de bienes, servicios, actividades comerciales principalmente. Las mercaderías y bienes que se ingresan a las zonas francas se consideran fuera del territorio ecuatoriano, por lo tanto están exentos del pago de impuestos. Las zonas francas en el Ecuador tienen un plazo mínimo de vigencia de 30 años. ¿Cuál es los fines de la zona franca? La zona franca están destinadas o pretenden la generación de empleo, fomentar la inversión, fomentar las exportaciones, promover la transferencia, facilitar el comercio, es decir, constituirse en un polo de desarrollo que generen pues beneficios no solamente para las empresas que están incorporadas en la zona franca, sino para el sector donde se constituye. Tipos de zonas francas, eso es importante señalar, porque en otros países se dan zonas francas, por ejemplo en Colombia, en las cuales en una zona franca hay una sola empresa,
Estas son zonas francas exclusivas para una sola empresa. Aquí se pretendió, en el proyecto de ley, queríamos que eso se suceda igual, pero no se pudo. Entonces, en el Ecuador, las zonas francas son multiempresariales. No puede haber una zona franca de una sola empresa, sino tiene que haber dos o más. ¿Cuáles son las actividades que podemos mantener en las zonas francas? Primero, el sector industrial, después el industrial de servicios y después lo que es el comercio y la logística. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver las actividades dentro de la zona franca. En la parte industrial, en términos generales, debo señalarles que en esta nueva ley de zonas francas, las actividades que están comprendidas son muy amplias, lo que es una gran ventaja, como les voy a señalar más adelante. Entonces, tenemos como industriales todas las destinadas al procesamiento, a la transformación, al ensamblaje, en todas las etapas la industrialización, pero también se incluyen ahora en esta zona franca el sector agrícola industrial, el sector pesquero y la silvicultura. Entonces, siendo el Ecuador un país eminentemente agrícola, el que se permiten ahora establecer zonas francas de agrícolas es muy importante. En cuanto tiene que ver a los temas, más bien a los servicios, de igual forma, en esta nueva ley es muy amplio los servicios, es muy amplio, lo cual le vuelve al país muy competitivo frente a otros países para poder presentar opciones de nuevas zonas francas, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el turismo, las telecomunicaciones, la salud, la investigación, la tecnología, el soporte técnico, y sobre todo hay un tema que me parece muy interesante, que son los temas de consultoría, auditoría, administración y servicios profesionales similares. Es decir, que el Ecuador puede ofrecer servicios a través de empresas que puedan generar un valor agregado desde el Ecuador. Quisiera decirles, por ejemplo, un servicio de auditoría, ¿no? Un servicio de auditoría, consultoría que pueden dar empresas del Ecuador al exterior, ¿no es cierto?, desde una zona franca y beneficiándose de las ventajas que ofrece la zona franca, con lo cual puede ser mucho más competitivo. En la parte comercial y logística también es muy amplio. Tenemos que estas zonas francas están destinadas para actividades de comercio, para importación y exportación. Y en los servicios de logística también casi comprende una gran cantidad de zonas de servicios que pueden estar desde el transporte, el almacenaje, el acopio, el empaque, el reempaque, la distribución, lo cual, como digo, estas zonas francas pueden ser muy útiles para promocionar el comercio internacional desde el Ecuador. Las actividades no permitidas, esto es importante, tenemos que señalar que, como les decía, hay un sinnúmero de actividades muy amplias, muy ventajoso para las zonas francas, pero tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, la extracción minera, la explotación de hidrocarburos están prohibidas. Tampoco todo lo que tiene que ver con armas que contengan uranio empobrecido y en general armas, ¿no? Armas y todo tipo de armas y todo lo relacionado a armas y también aquellas que atenten contra el medio ambiente. La CEPAL y el Ministerio de Ambiente serán quienes pues regulen aquello o puedan limitar la instalación de zonas francas que puedan en un momento atentar contra el medio ambiente. ¿Cuáles son los actores de la zona franca? En la zona franca tenemos tres actores. Tenemos el usuario operador, el usuario propiamente y los servicios adicionales, ¿no? Entonces, tenemos el usuario operador. El usuario operador es el promotor de la zona franca. Es la persona jurídica encargada de la promoción, la administración, el control de la zona franca, pero asimismo es el encargado o el obligado de proveer de toda la infraestructura, es decir, dotar de servicios básicos, hacer las construcciones de edificios, elaborar los reglamentos internos y a su vez es quien autoriza la instalación de los usuarios, ¿no? Y eventualmente las construcciones que quisieran hacer los usuarios. El usuario, en cambio, es realmente quien realiza la actividad empresarial. Siempre se trata de personas jurídicas, no pueden haber personas naturales ni usuarios operadores. Acuérdense que el usuario operador es propiamente el administrador de la zona franca, mientras el usuario es quien realiza la actividad empresarial. Ninguno de los dos puede ser persona natural. Tienen que ser personas jurídicas
puede ser nacionales, extranjeras, mixtas, del sector público. En eso hay una amplitud, pero siempre tendrán que ser empresas, no personas jurídicas, ¿no es cierto? Y los usuarios son los que realizan toda la actividad empresarial. Los servicios de apoyo, como su nombre lo dice, son los servicios que se deben dar como apoyo para el buen funcionamiento de la zona franca. Por ejemplo, lo que es mantenimiento, guardianía, alimentación, salud básica, transporte, todos esos servicios que no son parte ni de la administración ni del usuario de la empresa, tienen que brindarse dentro de la zona franca. Pero hay que considerar que estos servicios, las empresas que ofrecen estos servicios no gozan de los beneficios que gozan los usuarios, operadores y los usuarios, porque obviamente su actividad es diferente. ¿Cómo podemos constituir una zona franca? Entonces, ¿o cuál es el trámite para empezar? O sea, el trámite es hacer una solicitud al Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción es quien tiene realmente la potestad de la aprobación de la zona franca. Hay que presentar solicitud. El MIPRO, el Ministerio de la Producción, deberá hacer un informe sobre su viabilidad. Después dirá esto el CEPAI, al Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, para también presenten su informe, y finalmente volverá al MIPRO para un acuerdo ministerial que aprobará la zona franca. Ese es un tema que en realidad está un poquito engorroso, porque debería ser como un solo informe, ¿no? Si ya el propio MIPRO realiza un informe previo, ¿para qué debe ir otra vez al Comité Estratégico de Promoción para realizar otro informe adicional y otra vez al acuerdo ministerial? O al menos tratar de que los dos informes sean simultáneos, ¿no? Para evitar un poco la duplicidad de esfuerzo y de tiempo principalmente. Pero es importante señalar que el estudio, la solicitud que se debe presentar al ministerio es bastante completa, es bastante amplia. Realmente el gobierno lo que ha pretendido, o el Estado lo que ha pretendido a través de esta ley, es que se presenten proyectos que realmente sean sólidos, que se puedan realizar, que tengan el financiamiento, que tengan detrás de ellos una estructura que permita verificar que esa zona franca efectivamente se va a realizar, ¿no? Entonces, por eso es que el informe, mejor dicho, el estudio de factibilidad, que ahora se llama Plan Maestro de Desarrollo, es bastante completo y establece un informe técnico, después un informe económico, el informe técnico de las construcciones que se van a realizar, el cronograma de construcción y de inversión, el informe técnico igual, cómo va a ser el aspecto económico, cómo se va a financiar la construcción, el informe de mercado respecto de las estrategias, un estudio de mercado, y después inclusive un listado preliminar de los bienes y servicios, o los de los bienes, más bien dicho, que se van a requerir para iniciar la construcción de la zona franca, la instalación, ¿no? En definitiva, el estudio debe demostrar la solvencia legal, económica de la empresa que quiere hacer la zona franca, y realmente que va a significar un beneficio para la zona franca. Me voy a apurar un poquito porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, vemos ahora. Doctor Marcos, tranquilo, síganos. Sí, tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, Me notifican, entonces tranquilo, siga muchas nomás. gracias. Gracias. Entonces, ahora debemos ver cuáles realmente los beneficios. ¿Por qué esta zona franca puede significar una atracción para una inversión, sea nacional o sea extranjera? En cuanto al régimen tributario, que es la parte realmente más importante, vemos que nuestra ley, en primer lugar, al comercio exterior, es decir, a todo lo que son las importaciones de bienes hacia la zona franca, ya sea para ser utilizadas dentro de la zona franca o para que sean industrializadas, para luego ser exportadas, todo lo que ingresa a la zona franca está exonerada de tributos al comercio exterior, que en definitiva son los aranceles. Y también tenemos la exoneración del impuesto a la salida de divisas, que actualmente es del 5%. Entonces, ese 5%, las empresas que están dentro de la zona franca no lo van a pagar. Como tampoco van a pagar los aranceles por los equipos que ingresen en la zona franca, por ejemplo, para su sistema productivo, para su fábrica. Eso no van a pagar impuestos. Tampoco van a pagar impuestos o aranceles
a las mercaderías que ingresen para que sean procesadas. Eso es un tema que ya es bien importante porque ahí depende del arancel. Estamos hablando de un porcentaje de pago de impuestos y además el impuesto a la salida de divisas, el 5%. Luego vamos a la exoneración tal vez más importante, que es el impuesto a la renta. En este caso, los 5 primeros años existe una exoneración total del impuesto a la renta que tenemos ahora en el 25%. Lo interesante o lo que hay que aclarar es que la exoneración empieza no desde el año o desde la fecha, desde que se le otorga la autorización como zona franca, sino desde la fecha que en realidad empieza a obtener beneficios, ¿no es cierto? Porque si no tiene beneficios, tampoco puede pagar impuestos. Entonces, eso está bien pensado. Y a partir del quinto año, al año 30 inicialmente, el impuesto, tenemos un impuesto del 15%, es decir, tenemos una rebaja de 10 puntos. Lo que significa también, como les digo, que del año sexto al año 30 vamos a pagar solamente el 15% de impuesto, considerando que la zona franca puede renovarse de manera ilimitada en el tiempo. Como estoy diciendo, ¿no? La exoneración, además, aquí hay un tema que es muy interesante, que hay que tenerlo muy claro, porque en la ley anterior, en el Ecuador, y en otras leyes, en otros países, los rendimientos que generan la zona franca, su actividad, y que luego deben ser repartidos, entregados a los accionistas, esos rendimientos cuando llegan a manos del accionista, antes del accionista tenía que pagar el impuesto a la renta sobre esos valores que recibían, que se habían generado dentro de los, que se habían generado como utilidad de las zonas francas. Ahora no, es decir, ahora también los dineros que los accionistas o las utilidades, para ser más preciso, las utilidades que los accionistas reciban de la zona franca, que la zona franca ha generado esas utilidades que llegan a manos de los accionistas, tampoco pagan impuesto a la renta. Entonces, realmente es muy interesante porque hay una extensión bastante grande, ¿no? Bastante amplia. Y después tenemos pues el impuesto al valor agregado, que es realmente en importaciones, en todo lo que es comercio exterior, es del 0%, es decir, nos ahorramos un 12% de IVA, que puede ser dependiendo de lo que se fije en el gobierno, hasta el 15% eventualmente, pero del 12% o el valor que se establezca. Y también en las compras locales, en cambio, existe la devolución. Entonces, cuando se hace una importación, automáticamente no se paga el IVA, y cuando es una compra local existe la devolución. Un poquito para comentar lo que pasa en otros países, para que ustedes vean que si bien es cierto, se ofrecen beneficios, pero tampoco son tan importantes, ¿no? Si comparamos con otros países, por ejemplo, vemos que en Colombia también tiene una tarifa reducida de 15 puntos, con lo cual ellos tienen un impuesto del 20%, tienen igual derecho a devolución por adquisición de bienes y servicios. El ISD no existe, es decir, no pagan el 5%, y tampoco pagan impuestos al comercio exterior. Adicionalmente a esto, existen impuestos seccionales, por ejemplo, el impuesto predial o el impuesto que se cobran en algunas municipalidades, principalmente el predial. También existe exoneración de estos pagos para las zonas francas, cosa que en la zona franca en la ley de zonas francas del 1991 existía en el Ecuador, pero que ahora no se ha establecido. Es decir, ese tipo de beneficios seccionales no se dan en Colombia, se dan en Perú, pero no se dan en el Ecuador. En Perú también tenemos exoneración de impuesto a la renta por 30 años. El IVA está exonerado, el impuesto al ICE, al ISD, ahí están también exonerados, o sea, no existe impuesto a la salida de divisas. El ISD, habíamos señalado que en nuestro país tenemos cierto tipo de impuesto a los consumos, ese impuesto tampoco existe. Y también en el Perú tampoco están exonerados de estos impuestos seccionales. En cambio, en Chile también tenemos una exoneración del impuesto a la renta. En Chile no existe la exoneración, como les decía a ustedes, a favor de los accionistas,
no tampoco también están exonerados del IVA, no existe impuesto a las salidas de divisas, es decir, como ustedes ven, estamos dentro de la misma línea, ¿no? O sea, efectivamente tenemos los mismos beneficios que se dan en otros países. Había un problema o un tema más que un problema, es un tema que se presentó durante la aprobación de la ley y que fue bastante discutido. Era el hecho de que si en las zonas francas iba a haber algún tipo de régimen especial, laboral especial, que perjudica a los trabajadores. En el año 91, en la ley inicial que siguió la ley de zonas francas, sí se establecía un beneficio para los trabajadores que tenían, en aquella época teníamos todavía, nos manejábamos en sucres y había un beneficio porque a los trabajadores de zona franca se les pagaba en dólares y se les pagaba un 10% más del salario que les correspondía. Eh, pero a cambio no tenían estabilidad, no tenían estabilidad y podían terminar el contrato en cualquier momento. Ahora en la nueva ley el régimen laboral es igual que en el resto del país, es decir, no existe ningún beneficio ni ningún perjuicio a favor o en contra de los trabajadores, del mismo régimen laboral que existe en el resto del territorio nacional. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que en los servicios de apoyo, al menos el 80% deberá ser manos de obra ecuatoriana. ¿Qué tenemos respecto del control interno? En el control interno, tenemos que considerar que la zona franca tiene este principio de extraterritorial, ¿no? Se basa en este principio que se considera que esta región, esta zona franca, a pesar de estar dentro del territorio ecuatoriano, en nuestro caso, se considera para ciertos efectos como si estuviera fuera del territorio nacional. Entonces, obviamente, con este principio lo que vemos es que los ingresos de bienes que lleguen a la zona franca del resto del mundo no se consideren como una importación al Ecuador, sino que están en la zona franca y no pagan impuestos. Y de igual forma, la salida de bienes y servicios de las zonas francas hacia el resto del mundo tampoco se considera una exportación del Ecuador y están exoneradas de cualquier tipo de tributos al comercio exterior. Los ingresos al territorio nacional, todas las mercaderías que ingresen al territorio nacional desde las zonas francas se consideran importaciones. ¿Por qué? Porque al considerarse que la zona franca está fuera del territorio nacional y que se están realizando producción de bienes y servicios con ciertos beneficios, el ingreso de esos productos al territorio nacional tienen necesariamente que pagar impuestos, aranceles, como que se tratase de que vienen del exterior. Y tenemos las mercaderías prohibidas, ¿no? También así la ley establece perfectamente que no se pueden introducir armas, explosivos, residuos nucleares, desechos tóxicos y demás mercaderías que atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o moral pública. Hay que acotar que eh, los usuarios de la zona franca pueden vender hasta el 20% de su producción en el Ecuador, en el territorio nacional, pero como se dijo hace un momento, tienen que pagar todos los impuestos que corresponden. Eh, Tenemos, al tratarse de una actividad en la cual existe exoneración de pago, sobre todo de aranceles, tenemos que ver que los bienes que ingresan a la zona franca tienen que estar destinadas exclusivamente para el uso, la transformación dentro de la zona franca y posterior exportación, y no para el ingreso al territorio nacional. Entonces, por eso la ley ha establecido que para ese caso se debe establecer una responsabilidad solidaria entre los usuarios, entre el usuario operador y el usuario empresarial que realiza la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque en caso de que exista un mal manejo de los bienes o una pérdida, o como se quiera llamar, de los bienes que están dentro de la zona franca, alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder la aduana. Entonces, el usuario se establece una garantía del usuario operador y una garantía del usuario propiamente dicho. Y esas garantías son justamente para garantizar que en caso de que existiese algún manejo indebido de los bienes ingresados a la zona franca, la aduana pueda cobrar los aranceles y los derechos que hubiesen correspondido en caso de que se haga una importación. En el régimen aduanero, ahora sí creo que tengo que hacer un poco así, un poco más rápido, igual, ¿no? El criterio general es que los bienes que ingresen a la zona franca se consideran como que no han ingresado al Ecuador.
El control aduanero, este es otro tema muy importante y que suele ser eventualmente un problema en el proceso diario de actividades de la zona franca. La aduana mantiene el control de bienes, personas y medios de transporte que ingresan a la zona franca, que salen de la zona franca e inclusive que están dentro de la zona franca. Entonces, el control es total, ¿no? Además, establece que la zona franca deberá tener un servicio informático, un sistema informático perfectamente conectado entre usuarios, operadores, usuarios empresariales para tener al día la información sobre los inventarios principalmente, ¿no? Tenemos asimismo, la ley establece ciertas infracciones y sanciones en el caso de que no se cumplan las normas que establecen la vigencia o la vida, las actividades dentro de la zona franca. Tenemos unas infracciones leves que no conllevan más que un incumplimiento ocasional y que generan una multa de 10 a 50 salarios básicos y unas infracciones graves que se refieren a la falta de cumplimiento de los objetivos de la zona franca, falta de control, ingreso de mercadería no permitida y que ahí sí, pues ya la, la, la sanción va de 50 o a 200 salarios básicos unificados o la suspensión temporal y hasta la cancelación del usuario. En ese caso, ya pues se dejaría de gozar de estos beneficios, e inclusive la ley establece que deberá la persona o la empresa que sea cancelado, deberá pagar todos los beneficios que no pagó desde su instalación. Eso es en términos generales. Ya para concluir, quería comentarles cuáles son los beneficios que la ley de zonas francas, que el nuevo régimen de zonas francas ha creado, cuáles son los puntos importantes de este régimen. Porque, como les decía, si bien es cierto, en el 91 el Ecuador ya generó la ley de zonas francas, estuvo vigente hasta el 2010. En realidad, yo considero que vamos a empezar nuevamente a un régimen de zonas francas porque el régimen que estuvo del 2010 al 2023 de sedes realmente no fue exitoso, ¿no? Para comentar de una forma, pero ahora realmente tenemos que volver al régimen de zonas francas y beneficiarnos, si se quiere, de todo esta potencialidad que han tenido en Latinoamérica y que ha sido en el mundo, ha sido aprovechado y realmente ha servido como un instrumento de desarrollo. Entonces, con este nuevo régimen, estamos insertándonos otra vez en el régimen de zonas francas a nivel internacional y a un mismo nivel, porque este tema de las zonas francas es muy competitivo, o sea, los países, igual que la atracción de inversiones, los países están tratando de ofrecer las mejores condiciones para que las empresas o la inversión privada, nacional y extranjera, se quede o venga al país. Entonces, es un tema que es importante, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, nosotros vemos que en realidad el régimen de zonas francas constituye una nueva oportunidad para que el país cuente con un instrumento legal que promueve el desarrollo económico que haya sido probado en la mayoría de países latinoamericanos con importantes resultados. El nuevo régimen, como les decía, se basa en la ley de 1991, pero contiene nuevos aportes positivos que responden al desarrollo y evolución de los sistemas de producción, comercio, servicios actuales. Como señalé, si bien es cierto, la ley ofrece importantes beneficios tributarios y no estamos más allá de los beneficios que se ofrecen en otros países, es decir, estamos compitiendo a la par. Me habría gustado que ofrezcamos o demos un poquito más de beneficios para que el régimen de zonas francas pueda tener realmente un buen impulso, ¿no? Además, dice, la ley establece muchas actividades, como la había señalado, y eso es un tema importante, porque cuando se creó la ley de zonas francas y luego la sede, las actividades dentro de las zonas francas eran bastante limitadas, ahora son bastante amplias, e incluso creo yo que hay temas que no es que no deberían estar, sino que se está pensando mucho en futuro. Entonces, yo veo que es muy importante esto, es muy atractivo será para las empresas.
nosotros tenemos, como decía, en la parte industrial, todos los procesos industriales, en la parte logística igual, y entonces vemos que abarcamos una cantidad un espectro muy grande de actividades para cualquier empresa que quiera instalarse y que esté destinada a la exportación. Otro tema es muy importante, es el hecho de que ahora para establecer una zona franca no se requiere una inversión mínima. Es decir, no necesita usted preparar un proyecto de millones de dólares, un parque industrial multimillonario. Ahora se pueden hacer emprendimientos más pequeños y establecer zonas francas más pequeñas, de acuerdo a la estrategia de las empresas, ¿no? Por ejemplo, si son empresas solamente tecnológicas, la inversión en infraestructura, en construcciones va a ser menor que si hacemos una zona franca industrial o agropecuaria. Entonces, esta flexibilidad permite que las empresas puedan presentar proyectos de zonas francas mucho más acordes a sus necesidades y no tener que comprometerse a realizar grandes inversiones que a la final son más difíciles de cumplir. Muchísimas gracias, doctor Marcos Guayasamín. Si tal vez nos pasa la última lámina con sus contactos para que igualmente la gente pueda contactarlo. Ah, sí, ahí está, perfecto.